Francia, junio de 1942. Un soldado alemán realiza su guardia nocturna en la costa de Normandía. El silencio es casi absoluto, solo interrumpido por el suave rumor de las olas. De repente, una mano emerge de la oscuridad y cubre su boca mientras siente el frío acero de un cuchillo en su garganta. Su atacante, un hombre con la cara ennegrecida por pintura de camuflaje y boina verde, le susurra al oído: haz un ruido y estás muerto. Antes de que pueda reaccionar, otros hombres surgen de la noche como fantasmas. Se mueven en completo silencio, con una coordinación perfecta. No son soldados convencionales. Son depredadores entrenados para una sola misión: sembrar el caos y el terror tras las líneas enemigas. Son los comandos británicos, la unidad de élite que llegó a aterrorizar tanto a Hitler que ordenó su ejecución inmediata en caso de captura, una orden que violaba todas las convenciones de guerra establecidas. ¿Qué hizo que estos hombres fueran tan temidos que el propio Führer emitiera una orden específica para eliminarlos a cualquier costo? ¿Qué tipo de entrenamiento convirtió a hombres comunes en guerreros tan letales que los alemanes los llamaban los Diablos Verdes? Y sobre todo, ¿cómo cambiaron para siempre la forma de hacer la guerra? Esta es la historia extraordinaria de los comandos británicos, la unidad que revolucionó la guerra moderna y sentó las bases para todas las fuerzas especiales que vendrían después. Para entender el nacimiento de los comandos, tenemos que situarnos en el momento más oscuro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Es junio de 1940, y la situación es desesperada. Francia ha caído en tiempo récord. Las playas de Dunkerque han sido testigo de la evacuación apresurada del ejército británico, que ha tenido que abandonar prácticamente todo su equipo pesado en el continente. El Canal de la Mancha, durante siglos la mejor defensa natural de Gran Bretaña, ahora parece un obstáculo insignificante frente a la maquinaria de guerra nazi. Churchill, recién nombrado primer ministro, se encuentra con un dilema estratégico monumental. Gran Bretaña no tiene los recursos para lanzar una invasión a gran escala del continente, pero debe encontrar alguna forma de llevar la lucha al enemigo, de demostrar que la resistencia continúa, que la guerra no está perdida. Es en este contexto cuando, el 6 de junio de 1940, Churchill escribe un memorándum que cambiaría la historia militar. Necesitamos una fuerza especialmente entrenada de al menos 20.000 soldados del tipo más audaz que deben prepararse para lanzar ataques reconocidos de asalto contra la costa enemiga. El teniente coronel Dudley Clarke, oficial del Estado Mayor, tomó esta directiva de Churchill y concibió la idea de pequeñas unidades de incursión que operarían de noche, atacarían objetivos específicos y se retirarían antes de que el enemigo pudiera responder. Las llamó comandos, tomando el nombre de las unidades Boer contra las que los británicos habían luchado en Sudáfrica 4 décadas antes. La concepción original era sorprendentemente simple, explicaría Clarke años después. Pequeños grupos de hombres altamente entrenados, llevados rápidamente a la costa enemiga por mar, que realizarían un ataque sorpresa y luego se retirarían. El efecto psicológico sería desproporcionado al tamaño de la fuerza involucrada. El hombre elegido para convertir esta visión en realidad fue el teniente coronel Robert Laycock. Junto con otros oficiales visionarios como Lord Lovat, John Durford Slater y Charles Sidon, Laycock comenzó a reclutar voluntarios para esta nueva unidad. El llamado inicial dejaba claro que no buscaban soldados ordinarios. Se requieren voluntarios para servicios especiales. Tareas peligrosas. Fuerte natación necesaria. Miles respondieron al llamado. Entre ellos había soldados profesionales, pero también civiles de todo tipo, profesores, mineros, guardabosques, cazadores furtivos, incluso ladrones. Lo que buscaban no eran soldados convencionales, sino hombres con iniciativa, resistencia y, sobre todo, un espíritu feroz e independiente. Jack Mann, uno de los primeros reclutas, recordaría años después: nos dijeron directamente que la mayoría de nosotros probablemente no sobreviviríamos, que cada misión era potencialmente suicida. Pero también nos ofrecieron la oportunidad de llevar la lucha al enemigo cuando el resto del ejército estaba a la defensiva. Para tipos jóvenes y agresivos como nosotros, era irresistible. El proceso de selección y entrenamiento era brutalmente eficaz en su simplicidad. No había elaborados test psicológicos ni complejos obstáculos tecnológicos. La naturaleza misma del entrenamiento eliminaba a los inadecuados. El centro de este infernal sistema de entrenamiento era Achnacarry House, un castillo remoto en las Highlands escocesas. Los reclutas lo llamaban la fábrica de diablos. Peter Masters, uno de los supervivientes de aquel entrenamiento, describió la llegada a Achnacarry,
nos hicieron bajar del tren a varios kilómetros de distancia. Con todo nuestro equipo a cuestas, tuvimos que correr hasta el castillo. Los últimos en llegar eran inmediatamente enviados de vuelta a sus unidades originales. Así comenzaba la selección, y apenas era el principio. El curso de entrenamiento duraba oficialmente 12 semanas, pero en realidad era un proceso continuo de eliminación. Los instructores, muchos de ellos legendarios por su dureza, como Bill Sykes o Charles Vaughan, sometían a los reclutas a condiciones extremas día y noche. El teniente coronel Charles Vaughan, jefe de instructores, explicaba su filosofía: el entrenamiento debe ser más duro que el combate real. Si un hombre se quiebra en Achnacarry, es mejor que ocurra allí y no cuando las vidas de sus camaradas dependan de él. Un día típico en Achnacarry comenzaba a las 5:30 de la mañana con una carrera de 10 kilómetros, seguida de entrenamiento con armas, técnicas de sigilo, combate cuerpo a cuerpo, escalada y navegación. Todo ello con munición real. No era inusual que los reclutas tuvieran que escalar acantilados mientras los instructores disparaban ametralladoras apenas centímetros por encima de sus cabezas. Las marchas forzadas por las montañas escocesas eran legendarias: 100 kilómetros en menos de 36 horas, cargando más de 30 kilos de equipo, a través de algunos de los terrenos más inhóspitos de Gran Bretaña. No era solo resistencia física, explicaría Lord Lovat, uno de los comandantes más famosos. Estábamos buscando hombres que pudieran pensar por sí mismos, que pudieran improvisar cuando todo saliera mal, que pudieran seguir luchando cuando estuvieran agotados, hambrientos y superados en número. Una característica revolucionaria del entrenamiento era que oficiales y soldados lo hacían juntos, en igualdad de condiciones. Todos dormían en el suelo, comían la misma comida y enfrentaban los mismos desafíos. Esto creó un tipo de unidad y camaradería poco común en el rígidamente jerárquico ejército británico de la época. El coronel Robert Laycock explicaba: en una operación comando, un oficial no puede ordenar a sus hombres que hagan algo que él mismo no sea capaz de hacer. La autoridad se gana, no se otorga con un rango. Además del entrenamiento físico, los comandos aprendían habilidades especializadas: manejo de explosivos, comunicaciones, primeros auxilios avanzados y técnicas de navegación marítima. Cada hombre debía ser capaz de realizar cualquier tarea si sus camaradas caían. El arma emblemática de los comandos se convirtió en el cuchillo Fairbairn Sikes, específicamente diseñado para combate silencioso. Con su hoja fina y afilada por ambos lados, de casi 20 centímetros, era un arma letal en manos entrenadas. William Fairbairn, su co-creador y uno de los instructores, no andaba con rodeos al explicar su propósito: el objetivo es atravesar las costillas rápidamente y alcanzar órganos vitales. Fairbairn, junto con Eric Sykes, también desarrolló un sistema de combate cuerpo a cuerpo que combinaba jiu-jitsu, boxeo, lucha libre y técnicas callejeras. No había reglas, no había deportividad. Era simplemente el método más eficiente para matar o incapacitar a un enemigo lo más rápidamente posible. Olviden todo lo que saben sobre pelea justa, decía Fairbairn a sus alumnos. No hay reglas excepto una: ganar. Esta filosofía impregnaba todo el entrenamiento. Los comandos no estaban siendo preparados para batallas convencionales con líneas de frente claras y objetivos estratégicos amplios. Su propósito era infiltrarse, causar el máximo daño posible y desaparecer. Eran, en esencia, la personificación de la máxima de Churchill: en la guerra, resolución; en la derrota, desafío; en la victoria, magnanimidad; en la paz, buena voluntad. Excepto que los comandos encarnaban sobre todo la parte de la resolución y el desafío. A medida que las primeras unidades completaban su entrenamiento, la organización de los comandos comenzó a tomar forma. Se formaron tropas de aproximadamente 65 hombres cada una, y éstas se agrupaban en comandos numerados: número 1 Commando, número 2 Commando, etc. Cada tropa estaba diseñada para operar independientemente si era necesario, con sus propios especialistas en demoliciones, señales y primeros auxilios. A finales de 1940, los primeros comandos estaban listos para la acción. Su uniforme era distintivo: la icónica boina verde, que posteriormente adoptarían otras fuerzas especiales en todo el mundo, jersey de cuello alto y pantalones de batalla. A diferencia de las unidades regulares, tenían permitido dejarse crecer el pelo y la barba, lo que resultaba práctico durante largas operaciones donde el aseo personal era imposible. Parecíamos una banda de piratas, recordaría el sargento Jim Dunning del número 4 Commando.
Y esa era exactamente la impresión que queríamos dar. Queríamos que el enemigo supiera que no éramos soldados comunes. Las primeras misiones comenzaron como pequeñas incursiones en la costa francesa. Operaciones con nombres en clave como Collar, Brandy y Chopper involucraban a pequeños grupos de comandos cruzando el canal en lanchas rápidas para realizar reconocimientos, capturar prisioneros para interrogatorio o atacar instalaciones costeras específicas. Estas primeras incursiones tuvieron un éxito limitado en términos de daño material al enemigo, pero cumplieron una función psicológica crucial. Demostraron que Gran Bretaña todavía podía llevar la lucha al continente ocupado cuando el resto del mundo esperaba su rendición. El capitán Trevor James, del número 2 Commando, participó en una de estas primeras misiones. Éramos como fantasmas apareciendo de la noche. Los alemanes disparaban frenéticamente en todas direcciones mientras nos retirábamos al mar. El daño físico que causamos fue mínimo, pero el mensaje era claro: podíamos llegar a ellos cuando quisiéramos. No estaban seguros ni siquiera en sus propias posiciones. A medida que ganaban experiencia, las operaciones se volvieron más ambiciosas. La Operación Archery, en diciembre de 1941, involucró a más de 500 comandos atacando instalaciones alemanas en las islas Lofoten, Noruega. Destruyeron fábricas de aceite de pescado, utilizadas para producir glicerina para explosivos, hundieron barcos y regresaron con valiosos documentos de inteligencia, incluidas partes de una máquina Enigma. También trajeron de vuelta a 200 noruegos voluntarios para unirse a las fuerzas de la Noruega libre en el exilio. Estas operaciones comenzaron a llamar la atención de Hitler y el alto mando alemán. A diferencia de los bombardeos o las operaciones navales convencionales, los ataques comando eran impredecibles, imposibles de defender completamente, y tenían un efecto psicológico devastador. Los soldados alemanes de guarnición en la costa comenzaron a sufrir lo que llamaron nervios de comando, el temor constante a ataques nocturnos por estos fantasmas que aparecían de la nada. Mientras tanto, en Gran Bretaña, los comandos se estaban convirtiendo en leyendas, héroes populares en un momento en que las buenas noticias escaseaban. La prensa publicaba historias de sus hazañas, convenientemente editadas por razones de seguridad, y su distintiva boina verde se convirtió en un símbolo de élite y coraje. El historiador militar Max Hastings señala: los comandos proporcionaron exactamente lo que Churchill buscaba, héroes en un momento en que Gran Bretaña desesperadamente los necesitaba. Representaban la idea de que, aunque sobrepasados en número y equipamiento, los británicos todavía podían llevar la lucha al enemigo a través de la audacia y la determinación. A principios de 1942, los comandos habían evolucionado de un experimento a una parte establecida y crucial de la maquinaria militar británica. Estaban a punto de enfrentar sus pruebas más duras, misiones que no solo pondrían a prueba sus habilidades y coraje hasta el límite, sino que también provocarían una respuesta sin precedentes de Hitler mismo. La infame Kommando Befehl Orden Kommando, que marcaría a estos hombres para ejecución inmediata, sea cual fuere la circunstancia de su captura. Gentlemen, los dados están echados. Con estas palabras, el teniente coronel Charles Newman se dirigió a los hombres del número 2 Kommando en la víspera de una de las operaciones más audaces de la guerra. El raid de St. Nazaire, también conocido como Operación Chariot. Era marzo de 1942, y el objetivo era el puerto francés de St. Nazaire, específicamente su enorme dique seco, el único en la costa atlántica lo suficientemente grande para albergar al acorazado alemán Tirpitz. Si el Tirpitz pudiera usar este dique para reparaciones, podría devastar los convoys atlánticos que eran el salvavidas de Gran Bretaña. El plan era de una audacia que rozaba la locura. Un destructor obsoleto, el HMS Campbelltown, cargado con explosivos ocultos, sería estrellado contra las puertas del dique seco. Mientras tanto, comandos desembarcarían para destruir instalaciones portuarias adicionales, antes de ser evacuados por lanchas rápidas. Cuando nos explicaron la misión, hubo un silencio absoluto, recordaría el sargento Bob Gordon. Todos estábamos pensando lo mismo, era una misión suicida. Pero ninguno de nosotros se echó atrás. La noche del 27 de marzo, la flotilla se acercó a St. Nazaire. El Campbelltown, disfrazado para parecerse vagamente a un barco alemán, navegó directamente hacia el puerto con los comandos escondidos bajo cubierta. Increíblemente, la artimaña funcionó el tiempo suficiente para que se acercaran al objetivo. Cuando finalmente fueron descubiertos, se desató el infierno. Las defensas costeras alemanas abrieron fuego con todo lo que tenían. A pesar del intenso bombardeo, el Campbelltown mantuvo su curso, estrellándose contra las puertas del dique seco a las 01,
34 de la madrugada, exactamente según lo planeado. Los comandos saltaron a la acción, desembarcando bajo fuego intenso. Aunque la mayoría de las lanchas que debían evacuarlos fueron destruidas, los comandos siguieron adelante con su misión, dividiéndose en pequeños grupos para atacar sus objetivos asignados. El teniente Stuart Chant, quien lideró uno de estos grupos, describe la escena: era el caos absoluto. Disparos por todas partes, explosiones, gritos. Pero cada hombre sabía exactamente qué hacer. Nos movimos de objetivo en objetivo, plantando cargas explosivas en instalaciones clave, exactamente como habíamos practicado innumerables veces. Las cosas no salieron según lo planeado. De las aproximadamente 600 personas involucradas en la operación, comandos y personal naval, solo 228 regresaron a Gran Bretaña. El resto murieron o fueron capturados. Sin embargo, el objetivo principal se logró. A la mañana siguiente, los explosivos ocultos en el Campbelltown detonaron, destruyendo completamente el dique seco y matando a numerosos oficiales alemanes que estaban inspeccionando el barco varado. El dique permaneció inutilizable por el resto de la guerra, forzando al Tirpitz a permanecer en aguas noruegas, donde finalmente fue hundido por bombarderos británicos. Por esta acción, los participantes recibieron 5 cruces Victoria, la máxima condecoración británica por valor, 69 cruces al servicio distinguido y 24 medallas al valor militar. El teniente coronel Newman, quien fue capturado, recibió la Cruz Victoria por su liderazgo. Churchill calificó la operación como el mayor raid combinado hasta la fecha y elevó enormemente la moral británica. Pero para los alemanes, St. Nazaire representó algo más, una prueba alarmante de lo que estos comandos eran capaces de lograr. A miles de kilómetros de distancia, en su cuartel general en Prusia Oriental, Hitler recibió el informe del raid con fría furia. Ya había expresado su desprecio por lo que consideraba tácticas no caballerosas y criminales de los comandos. St. Nazaire parecía confirmar sus peores temores sobre estas unidades especializadas. Sin embargo, la verdadera catalizadora para la infame orden Kommando de Hitler vendría unos meses más tarde, con otra operación audaz, la Operación Frampton, inmortalizada más tarde como los héroes de Coquelcel. En diciembre de 1942, un pequeño grupo de Royal Marines Commandos, liderados por el mayor Herbert Blondie Hasler, se embarcó en una misión para atacar barcos mercantes alemanes en el puerto fuertemente defendido de Burdeos. A diferencia de St. Nazaire, esta no sería una operación a gran escala con apoyo naval. En cambio, 10 hombres en 5 canoas plegables se infiltrarían sigilosamente, plantarían minas Lapa en los barcos, y luego escaparían a través de la Francia ocupada hacia España. El submarino HMS Tuna los dejó a 10 millas de la desembocadura del río Gironda. Inmediatamente, encontraron condiciones extremas. 2 canoas se perdieron en el oleaje antes incluso de comenzar la misión propiamente dicha. Las 3 canoas restantes comenzaron el agotador viaje de 100 kilómetros río arriba, escondiéndose durante el día y navegando solo por la noche. Tras 5 noches de extenuante esfuerzo, Hasler y los 2 hombres que quedaban llegaron a Burdeos. Con precisión quirúrgica, colocaron sus minas Lapa en varios barcos mercantes. En total, 6 barcos fueron hundidos o gravemente dañados. Solo Hasler y un marino, Bill Sparks, lograron escapar a España y regresar a Gran Bretaña. El resto fueron capturados y ejecutados sumariamente por los alemanes. A pesar del alto costo humano, Churchill consideró la operación un éxito tremendo y comentó que había acortado la guerra en 6 meses. Estas operaciones, junto con muchas otras incursiones comando a lo largo de la costa europea, provocaron finalmente la respuesta de Hitler que pasaría a la historia como uno de los ejemplos más notorios de su brutalidad. El 18 de octubre de 1942, Hitler emitió la Kommando-Befehl, Orden Kommando. En el futuro, todos los enemigos en las llamadas misiones Kommando en Europa o África, enfrentados por tropas alemanas. Incluso si aparentemente son soldados uniformados o de Militia Squads, con o sin armas, en batalla o en fuga, deben ser exterminados hasta el último hombre. No debe tomarse ningún prisionero. Esta orden violaba directamente la Convención de Ginebra y las leyes de guerra que habían regido los conflictos europeos durante décadas. Esencialmente, condenaba a muerte a cualquier comando capturado, incluso si estaba uniformado y se rendía según las normas establecidas de conflicto militar. El historiador militar Anthony Bebor comenta: la orden Kommando revela cuánto temía Hitler a estas unidades. No era solo su efectividad militar lo que le preocupaba, sino el efecto psicológico que tenían en la moral alemana y en los territorios ocupados.
Los comandos representaban la idea de que los alemanes no eran invencibles, que podían ser atacados en lo que consideraban territorio seguro. La orden fue implementada con brutal eficiencia. Después de la redada de Dieppe en agosto de 1942, donde participaron comandos junto con fuerzas regulares canadienses y británicas, varios comandos capturados fueron separados de otros prisioneros y ejecutados. Tras la Operación Frampton, los marines capturados fueron fusilados después de interrogatorios brutales. Uno de los casos más notorios ocurrió después del Raid de Gagnon en Francia en 1943. 7 comandos capturados fueron llevados a la infame prisión de París conocida como Avenue Foch, sede de la Gestapo, donde fueron torturados y luego ejecutados en el campo de concentración de Sachsenhausen. Jack Churchill, sin relación con el primer ministro, un excéntrico pero altamente efectivo oficial comando conocido por ir a la batalla con una espada escocesa, un arco largo y gaitas, fue capturado en Yugoslavia en 1944. Solo sobrevivió porque fue transferido a Sachsenhausen antes de que los alemanes descubrieran que era un comando. Más tarde escapó del campo, solo para ser recapturado cerca de la frontera báltica. La confusión en los últimos días de la guerra le salvó de la ejecución. La orden Quemando tuvo un efecto paradójico. Lejos de disuadir a los comandos, aumentó su determinación y ferocidad en combate. Sabiendo que la rendición no era una opción, luchaban hasta el final, a menudo causando bajas desproporcionadas al enemigo. Lord Lovat, comandante del número 4 Quemando, instruyó a sus hombres: ahora es oficial, no hay rendición para nosotros. Esto simplifica las cosas. Luchamos hasta ganar o morir. A pesar de la orden de Hitler, los comandos continuaron llevando a cabo operaciones cada vez más ambiciosas y complejas. La Operación Archery en Noruega, la captura de equipos de radar alemanes en la Operación Viking, y numerosas misiones de sabotaje e inteligencia mantuvieron a las defensas costeras alemanas en constante alerta. Pero la prueba definitiva para los comandos llegó en 1944, con los preparativos para la invasión de Normandía, el famoso Día D. Para el Día D, los comandos habían evolucionado. Ya no eran simplemente pequeñas unidades de incursión, sino que se habían expandido para formar brigadas enteras. Las brigadas comando, 30, 1, 2, 4 y posteriormente 3, consistían cada una en varios batallones comando, con su propio apoyo de artillería, ingenieros y otras unidades especializadas. Sus misiones en el Día D fueron cruciales: asegurar los flancos de las playas de invasión, neutralizar baterías de artillería que podían amenazar a la flota de invasión y establecer contacto entre las diferentes zonas de desembarco. El número 4 Quemando, liderado por Lord Lovat, se hizo famoso por su avance desde Sour Beach para relevar a los paracaidistas que sostenían el vital puente de Pegasus. Lovat, excéntrico pero brillante, hizo que su gaitero personal tocara mientras lideraba a sus hombres hacia el puente, llegando solo con unos minutos de retraso respecto a su hora programada. Los Royal Marine Commandos sufrieron algunas de las bajas más altas en la sangrienta Juno Beach, pero lograron sus objetivos. El teniente coronel Phillips, comandante del 48 Royal Marine Commando, recordaría: nuestras pérdidas fueron severas, cerca del 50%, pero los hombres siguieron adelante. El entrenamiento tomó el control. Cada uno sabía exactamente qué hacer, incluso cuando los oficiales caían a su alrededor. Tras el éxito del Día D, los comandos continuaron a la vanguardia del avance aliado a través de Europa. Su capacidad para operar de forma independiente, moverse rápidamente a través de terreno difícil y ejecutar misiones complejas con mínimo apoyo los hacía invaluables para los comandantes aliados. Los informes de inteligencia alemanes de este periodo reflejan un respeto reticente pero innegable por las capacidades de los comandos. Un informe capturado del alto mando alemán señalaba: las unidades Quemando británicas demuestran una agresividad y habilidad táctica que supera a las unidades regulares. Su capacidad para infiltrarse en nuestras líneas y causar desproporcionado daño hace que sean objetivos prioritarios para eliminación. A medida que la guerra se acercaba a su fin, los comandos participaron en algunas de sus operaciones más difíciles, como el cruce del Rin, la captura de puentes vitales y la liberación de campos de concentración. En una amarga ironía, algunos comandos liberaron campos donde sus camaradas capturados habían sido ejecutados bajo la orden Quemando. Al final de la guerra, el costo había sido alto. De los aproximadamente 30.000 hombres que sirvieron en unidades comando durante el conflicto, más de 1.700 oficiales y 7.500 suboficiales y soldados murieron. La tasa de bajas era significativamente mayor que en las unidades regulares, un testimonio tanto de las peligrosas misiones que emprendían como del efecto de la orden Quemando.
pero su impacto había sido incalculable. Churchill, siempre su más fervoroso defensor, lo resumió mejor. De todas las flores que brotaron en el jardín de la guerra, ninguna fue más bella o tuvo más dulce fragancia que los comandos. Nuremberg, Alemania, octubre de 1945. En una sala austera del Palacio de Justicia, el general Alfred Jodl, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas alemanas, se encuentra en el banquillo de los acusados. Entre los numerosos cargos que enfrenta, uno resalta por su especificidad, la implementación de la Orden Kommando. El fiscal presenta como evidencia el documento original con la firma de Hitler, mientras sobrevivientes y familiares de comandos ejecutados observan en silencio desde la galería. Cuando se le pregunta sobre la orden, Jodl responde con una mezcla de resignación y defensa: las operaciones comando no eran guerras según las entendíamos. Eran actos de sabotaje y terrorismo. Esta defensa no impresionó al tribunal. La orden Kommando fue declarada un crimen de guerra flagrante, y Jodl, junto con otros oficiales superiores que la implementaron, fue condenado a muerte. Irónicamente, los oficiales que habían ordenado la ejecución sumaria de comandos ahora enfrentaban el mismo destino. Este juicio representó una validación final para los comandos británicos. Lejos de ser terroristas o saboteadores, como los había etiquetado la propaganda nazi, eran soldados profesionales que habían luchado con extraordinario valor dentro de las reglas de la guerra. Su tratamiento bajo la Orden Kommando no solo había sido moralmente reprensible, sino legalmente indefendible, un crimen de guerra por el cual los responsables ahora rendían cuentas. Mientras tanto, en Gran Bretaña, los comandos sobrevivientes se enfrentaban a un futuro incierto. Con la guerra terminada, muchas unidades especializadas fueron desmovilizadas rápidamente. ¿Qué lugar tendrían los comandos en un ejército en tiempos de paz? El destino de los comandos se decidió en las más altas esferas. Churchill, en uno de sus últimos actos como primer ministro antes de su sorprendente derrota electoral en 1945, insistió en que el legado de los comandos debía preservarse. A pesar de las presiones presupuestarias de la posguerra, los Royal Marine Commandos se mantuvieron como fuerza permanente, mientras que el espíritu y las tácticas de los Army Commandos se perpetuarían a través de nuevas unidades como el Regimiento de Paracaidistas. El teniente coronel Julian Thompson, historiador militar y posteriormente comandante de los Royal Marines en la Guerra de las Malvinas, explica: la decisión de mantener a los comandos fue visionaria. Gran Bretaña reconoció que el futuro de los conflictos requeriría fuerzas pequeñas, altamente móviles y extremadamente bien entrenadas, capaces de desplegarse rápidamente en cualquier parte del mundo. Este reconocimiento llegó décadas antes que en muchos otros países. Pero el legado de los comandos iba mucho más allá de la supervivencia institucional. Habían revolucionado fundamentalmente el concepto de guerra especial y sentado las bases para prácticamente todas las fuerzas especiales modernas. El coronel Aaron Bank, fundador de los Boinas Verdes del Ejército de Estados Unidos, las Fuerzas Especiales, viajó a Gran Bretaña después de la guerra específicamente para estudiar la estructura, entrenamiento y tácticas de los comandos. No fue el único. Delegaciones militares de docenas de países, aliados y antiguos enemigos por igual, buscaron aprender los secretos que habían hecho a los comandos tan efectivos. Los comandos fueron verdaderos pioneros, afirma el Dr. Kenneth Finlayson, historiador jefe del Centro de Estudios de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos. Casi todo lo que define a las fuerzas especiales modernas, selección rigurosa, entrenamiento realista con munición real, énfasis en la iniciativa individual dentro de un marco de equipos pequeños y cohesionados, tácticas no convencionales, tiene sus raíces en los comandos británicos. Esta influencia es claramente visible en unidades de élite de todo el mundo. Los Navy SEALs estadounidenses, el Spetsnaz ruso, el Sayeret Matkal israelí, el HIGM francés y docenas más. Incluso su distintivo tocado, la boina verde, ha sido adoptado por fuerzas de operaciones especiales en más de 40 países como símbolo de excelencia y élite. Peter Choley, ex sargento mayor del SAS británico, el Servicio Aéreo Especial, que evolucionó de los comandos durante la guerra, señala: hay una línea directa desde los hombres que asaltaron St. Nazaire hasta los operadores modernos de fuerzas especiales que llevaron a cabo misiones como la eliminación de Bin Laden. Las tácticas evolucionan, la tecnología avanza, pero los principios fundamentales y el espíritu siguen siendo los mismos. Pero quizás el legado más profundo de los comandos reside en las vidas individuales de los hombres que sirvieron en sus filas. Muchos de los supervivientes regresaron a vidas civiles, llevando consigo las lecciones y valores adquiridos durante su servicio.
Bill Millin, el legendario gaitero personal de Lord Lovat que tocó mientras desembarcaban bajo fuego intenso en Sour Beach durante el día D, regresó a su Escocia natal donde trabajó como enfermero en un hospital psiquiátrico. Cuando le preguntaban sobre su extraordinario valor, respondía con característica modestia: «Solo estaba haciendo mi trabajo. Lovat quería música, yo proporcioné música». Jim Bus, un comando buzo que guió a las primeras oleadas hacia las playas de Normandía, se convirtió en maestro de escuela. A los 94 años, sobrevivió a un brutal ataque en su hogar en 2017, mostrando la misma determinación que lo había mantenido con vida durante la guerra. «Una vez comando, siempre comando», dijo a la prensa desde su cama de hospital. Patrick Churchill, sin relación con el primer ministro, quien luchó en las sangrientas playas de Normandía con el 2 Royal Marine Commando, dedicó sus años de posguerra a educar a jóvenes sobre los horrores del conflicto y la importancia de la paz. Hasta su muerte a los 94 años, visitaba regularmente escuelas con un mensaje simple: la guerra no es gloriosa. Peleamos para que ustedes nunca tengan que hacerlo. Las historias de estos hombres revelan un patrón consistente. El mismo coraje, resiliencia y sentido del deber que demostraron en combate continuó definiendo sus vidas civiles. Como señala el psicólogo Dr. James Thomas, quien ha trabajado extensamente con veteranos de fuerzas especiales, el entrenamiento comando no solo crea soldados excepcionales, crea individuos excepcionales. Les enseña que los límites humanos son mayoritariamente construcciones mentales, que con la mentalidad correcta se puede superar casi cualquier obstáculo. Los comandos también dejaron un legado cultural duradero. Libros como The Riders of St. Nazaire de Lucas Phillips y Cockles el Heroes de C. Lucas Phillips, junto con películas como Los Cañones de Navarone, aunque ficticia, claramente inspirada por las hazañas reales de los comandos, han mantenido viva la memoria de estas unidades extraordinarias. Más recientemente, videojuegos como Call of Duty y Medal of Honor han introducido las hazañas de los comandos a nuevas generaciones, aunque a menudo con el inevitable barniz de dramatización y simplificación. El historiador militar Max Hastings advierte sobre el peligro de esta mitificación. Existe una tendencia a romantizar a los comandos, a verlos a través de un lente de Hollywood. La realidad era mucho más cruda, más compleja. Estos hombres no eran superhéroes. Eran seres humanos comunes entrenados excepcionalmente bien que enfrentaban miedos muy reales. Su verdadero heroísmo radica precisamente en su humanidad, en su capacidad para superar esos miedos y seguir adelante. Esta observación toca un punto crucial. El verdadero legado de los comandos no está en alguna cualidad sobrehumana, sino en lo que demostraron sobre el potencial humano cuando se combina entrenamiento riguroso, liderazgo inspirador y propósito claro. Sir Michael Rose, excomandante del SAS que posteriormente lideró fuerzas de la ONU en Bosnia, reflexiona: lo que los comandos nos enseñaron es que la calidad del individuo supera siempre la cantidad. Un pequeño grupo de hombres altamente motivados y entrenados puede lograr lo aparentemente imposible. Esta lección es tan relevante hoy como lo era en 1940. Mientras el mundo ha cambiado dramáticamente desde la Segunda Guerra Mundial, los principios establecidos por los comandos siguen definiendo las operaciones especiales modernas. En conflictos desde las Malvinas hasta Afganistán, los descendientes directos de estas unidades, los Royal Marine Commandos y el SAS, han demostrado repetidamente la continua relevancia de la filosofía comando. La Operación Corporate, Guerra de las Malvinas, 1982, vio a los Royal Marine Commandos desplegados a casi 13.000 kilómetros de distancia, enfrentando condiciones árticas en el Atlántico Sur. Su capacidad para operar en este entorno extremo, culminando la legendaria marcha Jump de 80 kilómetros a través de East Falkland cargando más de 40 kilogramos de equipo cada uno, demostró que el espíritu de los comandos originales permanecía vivo. En Afganistán e Irak, unidades como el SAS y el SBS, Special Boat Service, heredero directo de los Cockles el Heroes, llevaron a cabo algunas de las operaciones más críticas y sensibles de estos conflictos, a menudo en condiciones que habrían resultado familiares para sus predecesores de la Segunda Guerra Mundial. El coronel Richard Kemp, excomandante de fuerzas británicas en Afganistán, observa: cuando enviamos al SAS o los Royal Marines a Helmand, estábamos aprovechando no solo su entrenamiento contemporáneo, sino una tradición y conjunto de valores forjados en los comandos originales. La capacidad para pensar independientemente, adaptarse rápidamente y mantener la determinación frente a la adversidad abrumadora, cualidades que definieron a los comandos de Churchill, siguen siendo decisivas en los conflictos modernos. Esta continuidad no es coincidencia.
Las fuerzas especiales británicas modernas mantienen deliberadamente conexiones con su herencia comando, desde aspectos simbólicos como la boina verde hasta elementos sustantivos como incorporar escenarios históricos en su entrenamiento. Durante la selección para los Royal Marines, por ejemplo, los candidatos aún realizan marchas extenuantes a través de las mismas montañas escocesas donde se entrenaron los comandos originales. El curso culminante del SAS, conocido como escape and evasión seguido por una fase de resistencia e interrogatorios, está directamente inspirado en las experiencias de comandos capturados durante la Segunda Guerra Mundial. No es nostalgia, explica un instructor anónimo del SAS. Es reconocimiento práctico de que los fundamentos del combate especial no han cambiado. La tecnología evoluciona, el armamento mejora, pero al final, todo depende de la calidad del individuo y su capacidad para funcionar como parte de un equipo cohesionado bajo presión extrema. En 2020, el Centro de Guerra de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos publicó un estudio exhaustivo sobre la evolución de las fuerzas especiales globales. Su conclusión fue inequívoca. El modelo de los comandos británicos de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo el estándar de oro contra el cual se miden todas las unidades de operaciones especiales. Su enfoque holístico, selección basada en atributos mentales tanto como físicos, entrenamiento realista hasta el punto de ser peligroso, descentralización del mando, y énfasis en la iniciativa individual, ha demostrado ser universalmente aplicable y efectivo. Esta evaluación subraya un aspecto fascinante del legado de los comandos. Mientras que gran parte de la tecnología y tácticas de la Segunda Guerra Mundial han quedado obsoletas, los principios fundamentales establecidos por estas unidades pioneras siguen siendo sorprendentemente relevantes en el siglo XXI. El Dr. Patrick Kingston, psicólogo militar que ha trabajado con fuerzas especiales modernas, ofrece una explicación. Lo que Dudley Clarke, Laycock, Lobat y los otros fundadores de los comandos entendieron intuitivamente fue la importancia del factor humano en el combate. Reconocieron que más allá del equipamiento o la superioridad numérica, la guerra la ganan personas, sus decisiones, su resistencia, su adaptabilidad, su espíritu. Esta verdad fundamental no ha cambiado, y probablemente nunca lo hará. El coronel John Crosland, veterano de múltiples conflictos y excomandante de entrenamiento de fuerzas especiales británicas, añade: el genius de los comandos originales fue crear un sistema que identificaba y potenciaba cualidades humanas innatas, coraje, resistencia, ingenio, y las canalizaba a través de un entrenamiento estructurado pero flexible. No trataban de crear robots que seguían órdenes ciegamente, sino pensadores independientes que podían improvisar dentro de la intención general del mando. Este enfoque fue revolucionario entonces, y sigue siendo la base de las operaciones especiales efectivas hoy. Para la minoría selecta que hoy sirve en unidades descendientes de los comandos originales, la conexión con sus predecesores es profundamente personal. El 30 Comando del Royal Marines, por ejemplo, traza su linaje directamente hasta la unidad que capturó tecnología de radar alemana vital en la audaz Operación Baiting de 1942. Un sargento actual de esta unidad, que solicitó anonimato por razones de seguridad operativa, describe el peso de esta herencia. Cuando te pones la boina verde, cuando ves esas fotografías en blanco y negro en la pared del cuartel, sientes una responsabilidad tremenda. Esos hombres establecieron un estándar, pagando a menudo con sus vidas. Nuestra obligación es mantener ese estándar, honrar su sacrificio no solo con palabras, sino con nuestras acciones y compromiso diario. Este sentimiento de continuidad histórica se refleja en ceremonias como el Día de los Comandos, conmemorado cada 6 de junio, aniversario del Día D, con una serie de desafiantes pruebas físicas y de habilidades inspiradas en las misiones originales de la Segunda Guerra Mundial. Más solemne es la ceremonia anual en el Monumento a los Comandos en Spean Bridge, Escocia, cerca de Achnacarry donde tantos recibieron su entrenamiento. Cada año, veteranos y comandos en servicio activo se reúnen para honrar a sus caídos. La inscripción en el monumento es simple pero poderosa: United we conquer, unidos conquistamos. Pero el legado más potente de los comandos no está en monumentos o ceremonias, sino en la transformación permanente que efectuaron en la guerra moderna. Antes de los comandos, las operaciones especiales eran principalmente improvisadas y ad hoc. Después de ellos, se convirtieron en un componente esencial de la doctrina militar de prácticamente todas las naciones avanzadas. El general Stanley McChrystal, excomandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, reconoce esta deuda. Cada vez que desplegamos una unidad de operaciones especiales, estamos construyendo sobre los cimientos establecidos por los comandos británicos. Ellos fueron los verdaderos pioneros,
los que demostraron el valor estratégico de fuerzas pequeñas, altamente entrenadas y motivadas, capaces de lograr efectos desproporcionados a su tamaño. Esta capacidad para lograr impactos estratégicos con recursos limitados hace que el modelo comando sea particularmente relevante en el entorno de seguridad actual. En una era de presupuestos militares reducidos y amenazas asimétricas complejas, las lecciones de los comandos, flexibilidad, precisión, inteligencia superior y acción decisiva, tienen renovada importancia. Los conflictos modernos cada vez más requieren cirujanos, no carniceros, observa el analista de defensa Dr. John Spencer. Las fuerzas tipo comando, precisamente calibradas para objetivos específicos, representan una alternativa a la fuerza bruta que minimiza daños colaterales y maximiza el impacto estratégico. Los comandos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial han observado esta evolución con una mezcla de orgullo y asombro. Bill Darby, quien sirvió en el número 3 Commando durante las operaciones en Noruega y Normandía, reflexionaba poco antes de su muerte en 2015. Nunca imaginamos que estábamos haciendo historia. Solo intentábamos sobrevivir y completar nuestras misiones. Ver cómo lo que comenzó como un pequeño experimento ha influido en ejércitos de todo el mundo es algo extraordinario. Jim Buss, uno de los últimos comandos buzo que guiaron a las flotas de invasión hacia las playas de Normandía, expresó un sentimiento similar en una entrevista de 2018. Éramos jóvenes, estábamos asustados, pero creíamos en lo que hacíamos. Si nuestras acciones ayudaron a forjar un modelo para las fuerzas especiales que aún protegen la libertad hoy, entonces nuestros camaradas que no regresaron no murieron en vano. Este sentido de propósito trascendente, la idea de que estaban luchando no solo por la victoria inmediata sino por principios duraderos, era común entre los comandos. No es coincidencia que unidades que mantienen esta misma claridad de propósito moral, como los Royal Marine Commandos modernos, consistentemente reportan los más altos niveles de moral y cohesión dentro de las Fuerzas Armadas británicas. No importa la sofisticación de tu tecnología o lo avanzado de tu armamento, reflexiona el brigadier Matt Jackson, excomandante de 3 Commando Brigade Royal Marines. Al final, todo depende de jóvenes dispuestos a arriesgar sus vidas por sus camaradas y por una causa que consideran justa. Los comandos originales entendieron esta verdad fundamental, y su ejemplo sigue inspirando a nuevas generaciones. Mientras Gran Bretaña y el mundo continúan enfrentando nuevas amenazas y desafíos de seguridad, el legado de los comandos permanece sorprendentemente relevante. Los principios que establecieron, selección rigurosa, entrenamiento realista, adaptabilidad táctica y coraje moral, siguen siendo tan vitales hoy como lo fueron cuando un pequeño grupo de visionarios respondió al llamado de Churchill en la hora más oscura de Gran Bretaña. Las palabras del propio Winston Churchill, pronunciadas en un discurso a los comandos supervivientes en 1945, quizás resumen mejor su legado perdurable. En una larga historia de formación de tropas de élite, nunca ha habido un vínculo tan fuerte entre el propósito y el logro. Nunca ha habido una fuerza tan admirada por amigos o temida por enemigos. Con recursos limitados pero coraje ilimitado, ustedes han escrito un capítulo en los anales del valor que permanecerá como inspiración mientras hombres libres luchen por la libertad. 75 años después, esas palabras siguen resonando, un testimonio del extraordinario grupo de hombres que respondieron al llamado cuando más se les necesitaba, y en el proceso, transformaron para siempre el arte de la guerra.